Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer mantequilla casera de forma muy fácil y rápida. Podemos usarla como ingrediente en otras elaboraciones o para untarla en pan tostado, por ejemplo. Normalmente es un ingrediente que solemos comprar en los supermercados, pero creo que es súper interesante enseñaros esta forma tan fácil de hacer la mantequilla casera, ya que queda súper deliciosa y con una textura muy cremosa. Para prepararla solo vamos a necesitar un ingrediente que es nata para montar, también conocida como crema para batir. Además es una receta de aprovechamiento, porque si alguna vez se nos corta la nata montándola, podemos utilizarla para hacer mantequilla. Antes de empezar con la receta, simplemente decirte que si te gustaría que tus postres quedasen sorprendentes, pero no sabes por dónde comenzar en el mundo de la repostería, puedes ir a la descripción de este vídeo y probar de forma totalmente gratuita algunas de las lecciones de nuestro nuevo curso de repostería creativa. Mediante la elaboración de cupcakes, cheesecakes y tartas de cumpleaños, conocerás cómo hacer postres fáciles, técnicas de repostería básicas y decoraciones casi profesionales, con las que podrás sorprender a tus amigos y familiares pasando momentos inolvidables. Saca tu lado repostero y anímate a probarlo. Y ahora ya sí, empezamos con la receta. Lo primero que vamos a necesitar es nata para montar o crema para batir, que tiene que tener un mínimo del 35% de materia grasa. Yo voy a poner unos 500 mililitros en este recipiente y tiene que estar la nata súper fría. Yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico. A continuación vamos a pasar a batirla con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. También lo podéis hacer con una manual, pero ya os adelanto que os vais a llevar un buen rato. En mi caso han pasado 5 minutos y como podéis ver la nata se ha montado, tiene muchísima consistencia y empieza a formar surcos. Si estuviésemos haciendo nata montada, en este momento os diría que dejaseis de batir, pero como vamos a hacer mantequilla necesitamos que la nata se corte, así que vamos a seguir batiendo. Fijaos, este es el aspecto que tiene una nata montada cortada. Como veis está totalmente grumosa y ya más bien tiene un color amarillento en vez de blanco. Pero aún no tenemos mantequilla, así que a seguir batiendo. Después de aproximadamente otros 3 minutos ya tenemos la nata separada en mantequilla y suero. Como podéis ver tenemos por esta parte la mantequilla que es mucho más amarillita y más densa y por otra parte el suero o buttermilk que es más líquido y de color blanquecino. Así que ahora voy a intentar reunir toda la mantequilla en uno de los lados. Y para terminar de separarla bien, vamos a poner en un recipiente un colador que vamos a cubrir con una gasa o paño. De esta forma nos quedaremos con toda la mantequilla posible. Vamos pasando toda nuestra mantequilla al colador y seguidamente la vamos a escurrir muy bien con ayuda de las manos limpias. Hacemos un saquito con nuestra gasa y presionamos para que todo el suero vaya cayendo. Este suero no lo tiréis ya que es súper útil, podemos preparar con él bizcochos, batidos o cualquier preparación de repostería. Ahora que ya la tenemos bien escurridita, la vamos a pasar por agua con hielo y esto nos ayudará a que la mantequilla quede más compacta y a terminar de limpiarla del todo del suero. Así que la sumergimos y a la vez vamos presionando. Como veis, el agua se está empezando a poner turbia y eso significa que quedaba suero de leche en nuestra mantequilla. Después de aproximadamente un minuto la escurrimos bien y ya tendríamos lista nuestra mantequilla. En total, de medio litro de nata hemos obtenido unos 170 gramos de mantequilla y unos 250 mililitros de suero o buttermilk.
Yo voy a usar esta mantequilla para hacer postres, así que la voy a dejar sin nada, pero si queréis podéis ponerle un poquito de sal y mezclar. Como podéis ver, esta mantequilla queda con una textura buenísima y cuanto mayor sea la calidad de la nata que uséis, mejor será vuestra mantequilla. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Y no te olvides que abajo en la descripción te dejo el enlace con el que puedes probar de forma totalmente gratuita algunas de las lecciones de nuestro nuevo curso de repostería creativa, que actualmente se encuentra de oferta al 50% durante tan solo unos días. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!